Han puesto ahí 4 coches en medio, les tengo que quitar, no obstante, pero de todos modos, si nos marchamos de aquí se van a escapar de la iglesia, ¿eh? ¿Cambio? Procedan a desalojar la iglesia, cambio. Yo soy Dani, tengo 20 años, soy técnico en aprovechamiento y conservación del medio natural y estoy estudiando para ser técnico superior en gestión forestal y del medio natural. De acuerdo, si donde se por la pena, si no, a palo limpio, cambio. Soy Juan Diego, tengo 17 años, aún sigo en la ESO, estoy ya terminando. He trabajado de electricista, de soldador, pintando casas, haciendo mudanzas y también he estado de voluntariado en el centro cívico. A ver ese fuego que ha sido al aire, cambio. Me estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. Pues yo soy Garasi, estudio Historia y he trabajado pues en campamentos y con niños y así. Yo soy Esther, trabajé en Areitio, en la época de las huelgas, ahora ya estoy jubilada. Cambio. Bueno, está bien, está bien. Soy Bego Naiz, soy Bego, estuve en Orbea, tenemos una vida ahí larga dando vueltas, trasteando a nivel social. Estoy muy interesada en conocer vuestras opiniones. Yo soy Jesús Mari, trabajaba en Forjas Alavesas y pertenecía a la comisión representativa y bueno, luego he estado en muchos sitios, pero ya hasta ahora, ¿no? Toda la vida más o menos metidos en unas cosas en otras y bueno, también estoy muy interesado a ver lo que decís. Bosta upada gaur amaika dira Martxoak hiruaren memorian Zauritik jaio dira amets berriak. Tendría yo unos 6-7 años, mi madre tenía un funeral en la iglesia donde pasó y mi padre y yo estábamos esperando fuera. Y pues estuvimos al lado, creo recordar que había unos pilares con los nombres de los muertos y pues me estuvo explicando un poco el tema y más adelante y tal, mi abuelo que también estuvo trabajando en Forjas, de hecho, según me contaba él, también estuvo muy involucrado en los sindicatos y tal, me contaba un poco más historias de todo eso. Yo me enteré hace 3 años por la escuela y fue que un profesor de historia que era muy niño en ese momento. Su padre salió herido de ahí. Bueno, me empezó a contar la historia, nos enseñó un par de vídeos y... Yo también pues tendría 5 o 6 años. Me acuerdo que primero vimos una manifestación, una de las del 3 de marzo, en la Virgen Blanca, así con ataúdes de cartón y me acuerdo que fue muy impactante y recuerdo tener pesadillas esa noche porque digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Y pues que mi familia me explicase pues lo que pasó tal, y yo era pequeña, y luego pues hablando con mi abuelo que trabajaba en esmaltaciones San Ignacio, pues también que pues estuvo haciendo piquetes el día del 3 de marzo, que iba a las asambladas, que no sé qué, y luego también pues estudié en Zaramaga, entonces pasábamos siempre por la iglesia y pues todos los años se veían pues las fotos y gente y siempre era así. Y siempre fue algo como que tuvimos en la adolescencia muy presente, por lo menos los de mi instituto. Y siempre ha sido como una inquietud que hemos tenido, por lo menos en mi cuadrilla. Yo lo que sé es, bueno, que sí que fue el día 3 de marzo, pues una cosa más dramática, pues evidentemente hubo muertos, heridos, tal, pero que viene de antes, pues que ya se hacían asambladas, que hubo mucha preparación, la clase trabajadora se organizó mucho en diferentes iglesias de diferentes barrios. Sí, y bueno, pues eso, y que de cada fábrica fue gente, tal,
y que bueno, ya eso derivó luego al 3 de marzo y a la asamblea que se hizo ese día en San Francisco y bueno, lo que pasó, pero bueno, que viene de antes. Yo creo que eso no se sabe mucho, por lo menos los de mi generación no sabemos más allá de lo que fue el día 3 de marzo y eso, bueno, la película también pues, ha ayudado un poco a saber lo que fue el día, pero no lo de antes. Únicamente me contaron sobre la matanza y nada más. Yo, según tengo entendido, era una época, las instituciones franquistas, a pesar de que ya había muerto y que estábamos en transición, todavía no habían caído todas y tal. Entonces, a ver, era un momento tenso, claramente, y una historia graciosa. Mi abuelo me contaba que ese día iba a salir, iba a estar en la asamblea y tal, pero se murió uno en el pueblo y tuvo que ir al funeral y se libró por eso. El origen de las huelgas fue porque en aquella época pues, los salarios que se ganaban y las condiciones de trabajo eran precarias. No había derechos laborales, el sindicato vertical era el único y era obreros y empresarios, el mismo sindicato, y no se negociaba nada. Simplemente pues no había ni negociaciones, había jurados y enlaces, pero apenas tenían capacidad de nada. Bueno, el caso es que aquellos, nuestros padres, que perdieron la guerra civil digo, el golpe de Franco, pues los hijos, cuando fuimos de las escuelas, joder, pero ¿cómo está trabajando esta gente aquí? Nos llamó, a mí por lo menos, cuando fui a Forjas, yo era maestro industrial de Jesús Obrero, me impactó, digo, pero esto que esta gente está trabajando como animales, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Y entonces aquellos militantes de izquierda se fueron juntando y fueron metiendo la idea de que, oye, que esto hay que cambiar, esto tal, y que hay que mandar a freír churros al sindicato vertical y que negocie con la asamblea y tal. Entonces, en enero saltó la cosa, empezó Forjas, pero la asamblea, en cuanto se organizó, la propia asamblea cogió el timón y en esa asamblea empezó la gente a hablar, porque claro, la gente en aquellos tiempos, tutis mutis, estaba prohibido hablar, a nadie se le ocurría hablar en la empresa de las condiciones de trabajo. ¿Qué están diciendo? Eso no existía. Podías hablar de tonterías, pero de las condiciones de trabajo no. Bueno, pues la gente empezó a hablar, empezó a conocerse, varios días cerraron la fábrica, fuimos a las iglesias, con lo cual se extendió o se socializó la huelga. La gente fue cogiendo confianza, se organizó unas comisiones representativas, la gente hablaba, escuchaba, se formaba, decidía y además llevaba a cabo lo que ellos mismos decidían. No es que vamos a decidir esto y la comisión que haga, no, la asamblea. La asamblea repartía los papeles, la asamblea buscaba apoyo en los bares, hablaba con otras empresas, o sea, la asamblea, digo, los grupos. Y entonces ahí es donde se fue cogiendo y cogiendo. Y entonces, claro, la patronal, pues claro, que era el gobierno, los franquistas, los fachas, decíamos entonces, pues empezaron a detener gente. Primero despidieron, a ver si se asusta la gente. Y la gente dijo, bueno, pues si hay despedidos no negociamos. Luego detuvieron a algunos grupos, pues tuvieron que soltarlos porque salió todo Vitoria. Entonces, estamos hablando de 9.000, 10.000 huelguistas, que suponía un 14% de la población activa. Es que, claro, entonces la gente se volcó, asumió lo que tenía entre manos, decidía, ejecutaba, y ahí es donde empezó a fraguarse todo esto, y cuando vio todos los fines de semana el sindicato franquista, la prensa, radio, la televisión, bombardeaba con patrañas, mentiras, que éramos unos agitadores, decían que aquello no era democracia. Fíjate, un fascista diciendo que aquello, dando lecciones de democracia. ¿Qué me estás contando? Entonces, la gente decidió que había que informar a la población de Vitoria directamente, a través de cuartillas que la misma gente repartía, se hacían 10.000 cuartillas, pequeñitas siempre, 4 renglones, pum, 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 y además luego llegó un momento en que en todas las parroquias hubo asambleas, después de misa, porque como para hacer asambleas en la calle, iba la policía y bueno, tiraban nápal allí, si hacía falta. Entonces, ahí es donde fue cogiendo y cogiendo y cogiendo, y entonces, claro, la patronal, oye, está en los... llamó a Madrid, la patronal, la gran patronal,
que no hace falta decir de dónde eran. Se llamaban Aranzábal, Aguirre, tal, Aretio, a ver de dónde eran. Desde luego de Ribatasuna no eran. Bueno, llamaron a Madrid a Alfonso Sorios, porque está recogido, entonces no había WhatsApps todavía, pero está en la hemeroteca. Oye, hay que acabar con esto como sea, que estos son como los soviets, esto no... Y hay que, no sé si la palabra era exterminar, o extinguir, o aniquilar, no sé cómo era. Entonces era un encargo. Y al día siguiente, bueno, a los pocos días, el 3 de marzo, que ellos se escudan de que estamos aquí, nos están tirando piedras, y cargaron en la única dirección donde la policía no corría peligro, a la iglesia. Se querían cargar a la asamblea. A ver, allí no salían pedradas de la iglesia, pues cargaron allí. Y además, después lo confesaron ellos. ¿Ha habido heridos? De los nuestros ninguno. Caramba, menos mal. Está grabado. Menos mal. Si llega a haber 3 heridos graves, joder, matan a 200. Menos mal. De los nuestros ninguno. Más claro, es más, durante toda la huelga no hubo un solo policía herido. Uno no hubo. 3 meses. Bueno, 70 días, vamos a decir. Pues esto es un poco lo que pasó. Entonces, la asamblea cogió tanta fuerza, tenía tanto poder, que estaban asustados. Incluso cuando se volvió a trabajar, se consiguieron las reivindicaciones. En Forjas, por ejemplo, no querían dar las 40 horas y las impuso a la asamblea, que eso mucha gente no sabe, hay papel, ¿eh? La asamblea decidió, a partir del sábado que viene vamos a venir 4 horas por relevo, pues se trabajaba 48. Vamos a trabajar 44 horas, de 4 horas el de mañana, el de tarde y el de noche. La empresa se cayó a ver si éramos capaces tal o tal. Toda la asamblea llevó a cabo lo que había decidido, la siguiente semana también, y la tercera, yo me imagino que el intermediario que hacía el Pardo le dijo a la empresa, bueno, callaros y 44 horas, se acabó. Lo que ha dicho el Chato, no voy a repetir, pero creo que hay cosas importantes. O sea, que yo matizaría. Por ejemplo, cuando él ha dicho que entró en Forjas y que le llamaba la atención la sumisión, la explotación, porque realmente había mucha explotación, porque claro, esto no surge como un perro chico, como los perros chicos, no. Ni está en la cabeza de 4 líderes. Esto surge en la década de los 60, 70, hay unas grandes movilizaciones en pleno franquismo, hay huelgas en Cataluña, en cantidad de sitios, ¿no? Y 40 años de dictadura, o sea, y la dictadura. Entonces, lo que él comenta de Forjas, que le llamó tanto la atención, igual habría que matizar que Vitoria, la industrialización en Vitoria, fue muy tardía, no como en la margen izquierda de Vizcaya, por ejemplo. Entonces, claro, ellos y muchos obreros que venían de zonas donde ya tenía historia el movimiento obrero de lucha, lo mismo de Vizcaya que de Guipúzcoa, entonces ahí es un poco el choque. A mí me parece, que es gente que tiene otras experiencias. Yo, por ejemplo, venía de fuera, yo llegué en el 75 a Gasteiz, yo no estuve en huelga, iba a las asambleas dependiendo el turno de trabajo, pero no estuve en huelga, pero ya venía de otras experiencias, de fábricas, pues, por ejemplo, la Valcovilco, hubo fábricas importantes en Vizcaya, larguísimas e importantes, pero yo nunca había vivido una experiencia como la de aquí en cuanto a metodología. Lo que él ha dicho, que la asamblea, que ha incidido mucho en la asamblea, y es verdad que la asamblea era el lugar en el que se tomaban las decisiones, era una escuela donde se debatía, donde se planteaban cosas. Y luego de la asamblea surgen las comisiones representativas, que son las que negocian, si tienen que negociar con patronal o quien sea, pero no deciden. Es decir, hacen el recao. En la asamblea se ha decidido esto y esto es lo que hay, pero nunca deciden. Quien decide es la asamblea. Bueno, pues yo voy a contar que en esa época, ya he dicho que estaba en el sindicato vertical, ¿no?, que me habían elegido como esto, y empezamos a negociar 3.000 lineales. Todas las mujeres, los hombres no estaban de acuerdo porque eso de lineal
que por qué íbamos a cobrar más, o igual, que ellos tenían hijos y todo. Bueno, la cuestión, empezó la movida de Forjas, luego no me acuerdo quién más, y ya empezamos a hacer reuniones, tenemos en Areito tenemos una biblioteca estupenda, y una sala terrible, y mogollón de libros, y claro, era un comedor, pero poca gente se quedaba a comer, entonces lo utilizábamos para las reuniones, aportábamos esto y nos poníamos allí y ya empezamos. Se acabó el sindicato vertical, venga, ¿quién esto? Pues tú, ¿por qué tal? Tú, a mí me dijeron que también, pues la otra. Todo chicas. Empezamos a funcionar. A ver quién va a buscar ¿dónde nos vamos a reunir? En Ariznabarra, que estaba la fábrica al lado, pues no, porque a la mayoría le pillaba lejos. Entonces al final al centro, no me acuerdo qué grupo fue, y fuimos a la Coronación. Estamos en Coronación. Otros no sé qué, en otra. Y entonces la del 3 de marzo era una que se iba a hacer conjunta de todas las empresas, la primera, en esa iglesia, que se considera más grande y que íbamos a ir todos. San Francisco, en Zaramaga. Eso es. Y aquí los de Areito pues hacíamos grupos pues para todo, para boicotear esquiroles, para cosas que se hacían. Y lo que sí que también hacíamos, porque como estaba entrando mucha gente nueva, chicas sobre todo, pues lo primero que les dijimos es que ellas no saldrían a la huelga, claro, les echaban. Entonces dijimos, pues el primer mes, claro, no sabíamos lo que iba a durar, y les dijimos, no, estas chiquitas que no salgan y estáis haciendo lo que podáis, porque claro, si no hay fundición, si no hay, porque ahí había todo, en Areito se hacía todo, desde la fundición, el cursor que dicen ahora, que la corredera que decíamos nosotras, porque sube y baja de la cremallera, se hacía la cremallera, todo. Y entonces pues harían lo que podrían, luego ya nosotros no entrábamos allí para nada. Y los hombres no querían, al final nada, y luego ya empezaron los mecánicos, los hombres. La mayoría eran mecánicos, algún peón, y ya se nos unieron, ya empezaron a venir más a la iglesia, y a partir de ahí se hicieron los grupos, unos grupos iban a hacer los boicots, los coches que tenían que ir a trabajar, pues igual no podían trabajar porque tenían un alfiler en la... cosas de esas, ¿no?, que se hacían, y luego ya pues el ritmo de... Al final yo creo que seguíamos el ritmo de la mayoría, porque luego hacíamos reuniones con la empresa, esto no, porque no sé qué, porque os estáis dejando llevar, porque no sé qué, y nosotros no podemos hacer nada, y al final en la misma asamblea se quedó en ir un grupo a Madrid, que Ángel, el único que vivía de los Areito era Ángel Areito, porque no me acuerdo si él nos lo dijo o nos lo dijo alguien antes, cuando llegamos allí a Madrid, que es que ya era casi todo del Santander, que él tenía todavía acciones, pero que él poco podía hacer. Pero bueno, ya que habíamos ido, pues nos recibió, y al final sí, habló con el gerente que estaba aquí, tal, y nada, y pues de Areito, pues eso, salíamos por el Prado, cuando vamos a la puerta, que están los esquiroles, tal, sí. O dentro de la empresa antes de salir a la calle. Oye, ¿qué hacemos? Que estos de las oficinas, que algunos decían, es que estamos en medio, nosotros estamos en medio, entre la empresa y entre los... Digo, chica, ¿quién te paga? No estás en medio. Había mucho miedo. A ver, y cuando venían los grises más. Y nada, y salíamos de allí, pues por todo el Prado, y ya, algunos ya no solían, los que estaban al loro de las radios, decían, ya están avisándose unos a otros que salen las palomitas por el Prado. Fíjate tú, las palomitas, compramos estas mujeres, y todos para allá. Y nada, pues nada, hicimos la huelga, y nos juntábamos allí, nos solíamos juntar, y luego al final ya no me acuerdo qué tiempo había pasado, que les dijimos a las chiquitas que estaban dentro, mejor salir porque esto va para largo, y ya cuando se juntaron los hombres, pues todo se va a cerrar, es mejor que... Y no sé lo que harían, unas vendrían con nosotros y otras irían a casa, no sé. Pero vamos, yo tengo buenos recuerdos, quitando el susto ese, porque además hubo una reunión, claro que yo me acuerdo malamente, de los comités. Todas las semanas. No, la que hubo antes, previa, que de ahí se iba a la iglesia, que fue cuando cortaron todo alrededor de la iglesia. La comisiones se hacía todas las semanas. Pero la previa. Yo creo que habla del 3 de marzo. Del día 3. Hombre, era el mismo día 3. Eso es. A mí me han contado que había al principio había mujeres de las fábricas que participaron, pero luego había mujeres que eran pues las hijas de los huelguistas, las mujeres o lo que sea,
Sí. Bueno, No, que se organizaron entre ellas para las cajas de resistencia, o sea, como que fue autónomas ellas, entre ellas. Sí. sí, porque había más A mí me parece que no solo Areiti, estaban las de juguetes también. yo no sé si surgió de... no sé de dónde surgió. Si fue de Areitio o qué. Y de Areitio. De Areitio y de De las mujeres de Areitio. De los trabajadores que dijeron, Porque algo habrá que a hacer. medida que la huelga se va alargando, pues entra, falta el dinero, pero entra el miedo. Además, es importante también retroceder hace 50 años, ¿no? Muchas mujeres, yo creo, a ver, yo estuve en bastantes asambleas de mujeres dependiendo del turno de trabajo, ¿no? Pero las mujeres, la inmensa mayoría eran mujeres que trabajaban en casa, que era su primera experiencia, se empezaron como empezaban a presionar que había que acabar la huelga a sus maridos y tal, entonces se decidió, no sé si... En Areiti éramos todas jóvenes. Sí, pero luego las sí, mujeres de pero los obreros las también, mujeres ¿eh? de los obreros. Las mujeres de los obreros Yo hablo de también, las mujeres de los porque- obreros, Sí, que claro. había que Había poco organizarse hombre, poco hombre. pues para quitar Claro. esos miedos, para que hubiera y de darle un lugar prisa de a una encuentro, solución. para que se pudiera hablar, y así surgió. Y se llamaba, me parece que se llamaba Asamblea Asamblea de Mujeres, de ¿no? las Mujeres de Trabajadores en Lucha. sí. Cacho nombre, empezaron. Y entonces, claro, se empezó a juntar, y yo tengo el recuerdo de que había bastante gente. Entonces, claro, empezaron a salir de casa y sobre todo, manifestarse cómo se sentían, ¿no? Y a mí, personalmente, en esas asambleas había mujeres, yo les tengo en la cabeza varias de ellas, y dos de ellas, por ejemplo, de decir, bueno, yo soy analfabeta, pero, por ejemplo, ¿cómo se puede aguantar mejor? Entonces eran clases de economía doméstica, cómo cocinar para alimentarse y que saliera más barato, qué productos de limpieza utilizar para limpiar y que saliera más barato. Y todo eso empezó a un proceso, ahí se dio un proceso y las mujeres se fueron hablando. Lo que pasó con los hombres, empezaron a hablar en voz alta lo que tenían aquí y empezaron a lo que ahora se llama empoderarse. Y a mí personalmente me parece que las asambleas de mujeres eran mucho más ricas que las de los hombres, porque ese legado que viene ahora del movimiento feminista de poner la vida en el centro es lo que se hacía en esas asambleas, porque se hablaba de los miedos, de los servicios, de las guarderías, por ejemplo, me impresiona a mí mucho una mujer que dijo, animando a las que más miedo tenían o a las más débiles, ¿no? Cuando nuestros maridos vienen de la fábrica cabreados, ¿con quién pagan las consecuencias? Con nosotras. Pues esta huelga hay que ganar, porque si perdemos esta huelga, nuestra vida pues se va a convertir en algo muy terrible, ¿no? A mí, por ejemplo, se me quedó eso bastante grabado. Y luego ya, de ser una asamblea en apoyo a la lucha de los hombres, empezó a ser una asamblea de mujeres, con sus propias reivindicaciones, con sus propias acciones, con su propia comisión representativa. Es verdad que estaban coordinadas con las comisiones de los hombres, pero, por ejemplo, ir a esperar a los esquiroles, a las fábricas, cajas de cuestaciones por la ciudad, recoger dinero para la caja de resistencia, por los bares, paradas de autobuses, incluso me parece que se hablaba con algunos bares también para que dieran de comer a los chavales. Bueno, estas cosas se organizaban desde las asambleas de mujeres coordinadas y la propia caja de resistencia. Y esas mujeres se transformaron, como nos pasa a los demás. Cuando tenemos una experiencia que nos impacta, que nos motiva, pues nos transformamos. Y yo tengo y creo que la huelga no hubiera sido lo mismo sin esas mujeres, la verdad. De lo que me contó mi abuelo, es que tampoco me lo contó tan a detalle. Bueno, pero te diría, pues eso, según en qué fábrica trabajo, diría, jo, pues En Forjas.
en Forjas. Exactamente. Pues fíjate tú. Claro, él te daría su versión. Si estaba más de acuerdo con unos que con otros, una movida, hemos salido y jolín. Es más, y las asambleas además no veían con buenos ojos que alguien o algunos hicieran iniciativas sin ser aprobados por la asamblea. Hubo una iniciativa de hacer una huelga de hambre, pero eso no se había aprobado en la asamblea. Dice, bueno, y, hombre, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero vamos, estamos en la asamblea, a ver cómo luchamos, o a ver si hacemos las manifestaciones a las 5 o a las 6, y tú te vienes allí a encerrarte sin contar con nadie, pues claro, eso no se veía nada bien. Y entonces la asamblea decidía y la asamblea hacía. Si la asamblea decía que hay que empezar a informar a la ciudad de Vitoria porque el bombardeo de los lunes era terrible, para ver si picaba la gente e iba a trabajar. Entonces se sacaban cuartillas y además por todos los barrios dicen, venga, vosotros allí, en la asamblea de Porto, y van 50 tíos en Judizmendi y 50 en Zaramaga y 50 allí, todo Vitoria, claro. Era más sencillo que ahora. Ahora, entonces era el medio escrito, el periódico, pero el periódico a ti no te sacaba nada. El periódico del franquismo y nada más. Entonces, o una de dos, o tú ibas explicando a la gente por las calles lo que había y en asambleas, que es lo que se hizo, y si no, no contrarrestabas eso, es lo que se hizo. Sí, pero por ejemplo, lo que dice el Chato también en cuanto a los medios de comunicación, al nivel local, pues igual Radio Vitoria, pero fuera de Vitoria había un silencio, no sé, hasta que no hubo muertos y no tuvieron más remedio que salir, porque muertos y 100 y pico heridos, hasta entonces la prensa se cayó, o sea, la prensa aquí a nivel local se informaba de algo, pero fuera es que no se informaba de nada. Y se cayó muchos años, Sí. Se cayó muchos años. En mi país, República Dominicana, se manifiestan diferente. O sea, van por la calle gritando porque se manifiestan y que se unan, pero van quemando llantas, van tirándose piedras con la policía misma. Bueno, eso pasó... No, pero es de normal, o sea. Eso pasó después de los muertos, ¿eh? Después de los muertos, cuando se enteró la gente que habían matado gente, a las 5 de la tarde, para las 10 de la noche, todo Vitoria, fijaros lo que os digo, ¿eh? Desde Betoño hasta la salida de la calle Castilla y desde Avechuco hasta ¿cómo se llama? Arechavaleta, cada 10 metros había una barricada. Troncos, piedras, todas las farolas, todos los bancos y cajas de ahorro de Vitoria, el 95% fueron destruidas, pero destruidas, ¿eh? Total. Y algunas incluso con fuego. En cuanto se corrió la voz que habían matado gente, fueron destruidos todas las sucursales y todos los bancos. No obstante, después del 3 de marzo, con mucho cuidado, dijeron los bancos que, bueno, tranquilos, que no os vamos a cobrar las hipotecas. Dices que es que no os vamos a pagar. Si alguien necesita dinero, que le prestamos, ¿eh? Se queda todo parado hasta que la economía familiar vaya bien. A ver, como que no te queda otro remedio. A ver, o sea, para que veáis. Y se destruyeron todas, ¿eh? No estoy diciendo que alguna que otra. No, todas. Caja Laboral, Caja La otro, Bilbao, toma por seguro. Pero eso fue después, como una reacción. Entonces yo ya no controlaba a nadie. Entonces Ya, era la rabia, el dolor, el no creerte. Yo, por ejemplo, me acuerdo que estaba comentando en voz alta, bueno, estuvimos en una casa, me dijeron de ir a dar sangre, y comentando en voz alta, y estaba Manuel, el de Gabilondo, un andaluz, mayor. un señor mayor ya, todavía estaba trabajando, pero él era anarquista y había sido muy represaliado en todos sus trabajos porque era por sus ideas, por sus ideas y por su manera de funcionar, ¿no? Que era un hombre muy digno. Y yo me acuerdo que estaba pues como hablando en voz alta, ¿no? Porque yo estuve en la iglesia, entonces es que no me entraba en la cabeza, no me podía creer.
y me dijo Manuel, estaba pensando en voz alta, esto no puede ser, pero ¿qué ha pasado aquí? Y me dice, ay niña, ¿pero qué pensabas tú que era el capitalismo? Eso me dijo. Y verdad, ahí sí que aprendimos lo que era el capitalismo, lo que era el poder, hasta dónde son capaces de llegar. Y luego yo personalmente, a pesar de ver contradicciones, saber en qué lado no tienes que estar. Eso es. No tienes que, a pesar de las contradicciones. Eso yo personalmente aprendí eso, ¿no? Eso fue interesante, sí. Que fue interesante en las asambleas porque salían todos esos temas y nosotros, hombre, había gente muy buena, ¿no? Como Imanol, Chuso y tal, o Tomás, que eran muy buenos, yo era muy joven, pero que decían, coño, ¿cómo se explica que los trabajadores con su sueldo no puedan comprar lo que ellos mismos producen? Bueno, toda la vida haciendo pan y me cago en 10 y resulta que no tengo para hacerme un bocadillo, vamos a suponer. ¿Cómo es esto posible? Toda la vida pescando y resulta que yo como una sardina al año. Algo que no cuadra, estoy hablando un poco. Entonces, todo eso la gente fue viendo que efectivamente la parte que llevaba ya de sueldo era una miseria. Fijaros que ganábamos 12.000, 13.000 pesetas, entonces era, y pedíamos 6.000 pesetas lineales. Y dice, ¿a dónde van estos? Y 200 horas menos de trabajo al año, y tuvieron que firmar. A ver, imaginaros lo que se ganaba. Y dice, bueno, claro, luego dice, vale, luego subió el IPC y tal. En 10 años el sueldo se multiplicó por 4,5, casi 5 veces. Ojo, quitando el coste de vida y tal, aproximadamente en 10 años casi se dobló en dineros constantes. Es decir, lo que se podía comprar en el 76 con 1.000 pesetas, en el 86 podíamos comprar lo que ganábamos el doble. O sea, con el sueldo se podía comprar el doble. O sea, el aumento fue brutal. Y lo que decía Bego, aunque luego aquello fue un shock para Vitoria, aquella época trajo unos beneficios sociales de sanidad, educación, porque fue una experiencia colectiva, tan grandes para Vitoria, para Euskadi y para toda España. O sea, así las cosas como son. Trajo el milagro económico, o sea, que así de claro. Aquello fue culturalmente, socialmente, educativamente, en todos los ámbitos. Trajo un impulso tan enorme. En mi caso específico, no. Del movimiento lo que ha quedado, según veo yo, es algo, o sea, lo que ha quedado en la sociedad en general, creo que es algo que se ha degenerado mucho, es algo que no ha llegado como tenía que haber llegado a nuestros tiempos. Se censura mucho, porque a nosotros no nos habían contado que venía de más atrás, solamente nos dijeron, no, solamente el 3, mataron a 5 y nada más. Y tampoco nos habían dicho ni los heridos ni nada. Yo creo que en el colegio, en el instituto sí que no se cuenta tanto. También creo que a veces se da por hecho que se sabe, como que por ser vitorianos pues lo sabemos y no tiene por qué. O sea, es verdad que la mayoría de gente de nuestra edad que venga de clase trabajadora con familias, pues abuelos trabajadores y así, probablemente algo haya escuchado, pero saberse lo que habéis contado todo, no. Y explicarlo en clase también poco, diría. Luego ya que cada uno pues, se ponga a estudiar, a investigar, es verdad que yo creo que se ha investigado bastante y en general, o sea, si te quieres informar te puedes informar y sí que hay, o sea, investigaciones y a nivel más divulgativo sí que se ha hecho. Luego a mí me da siempre curiosidad que respecto a las mujeres que estuvieron no hay tantos trabajos o hay 2 contados. Sí, bueno, sin más eso. Hemos dado mucho, todo lo que no hemos tenido, eso lo dice toda la gente mayor. Es que les hemos querido dar y claro, ahora están empezando a vivir lo que nosotros empezamos a vivir. Y ahora empiezan a oír lo que ha pasado, pues... Es que la patronal y los poderes económicos son los que controlan. Y aquí con lo del 3 de marzo se ha intentado claro, olvidar, vamos a decir.
Y los que ahora están diciendo que van a honrar o que la memoria son los impostores de los partidos, no, las personas no, pero los partidos son los mismos, los que dijeron que aquello había que olvidar. Es más, el gobierno vasco fue a poner flores por primera vez el 38 aniversario, fijaros lo que os digo, 38 años después, a pesar de ver todos los años que salíamos miles, 10.000, 12.000, 15.000, 8.000, depende. Sí, ha habido años que salía... O sea, 38 años. Comisiones Obreras y UGT, los dos sindicatos más grandes del país, fueron a poner flores el año 40, el 40 aniversario, lo cual, cuando la jueza Ervini empezó a investigar lo del 3 de marzo, ya sabéis, la Argentina, porque aquí nadie quería saber nada, los dos secretarios generales de UGT y los dos exsecretarios generales de Comisiones Obreras, junto a los 4 presidentes de los 50 años de la democracia escribieron una carta de recomendaciones a la jueza, hablando glorias de Martín Villa. Manda huevos. Dijeras, bueno, es que son compañeros de profesión, pero es que esos 8 personas y sus respectivos partidos, es que en 50 años todavía no hemos oído una palabra de, no sé, de, oye, ya lo sentimos, o a las familias. Bueno, en los primeros años menos. Todavía siguen con la versión y los documentos escondidos en el cuartel de Galicia. ¡Jo! Y ahora estos dicen que vamos a compartir el relato. Dice, bueno, pues vamos a ver el relato, pero el relato no es del 3 de marzo, el 3 de marzo es el colofón de una lucha ejemplar. Vamos a decir ejemplar. ¿Y quién hizo aquello? Pues por eso ahora los jóvenes tienen que ver lo que ven ellos, de lo que han oído. Ahí está. Aparte de aquí. Eso es lo que, eso es. Yo, Eso, al hilo de lo que habla, de lo que dice el Chato, por ejemplo, el PSOE unió sus votos a Vox y al PP en plena democracia para que se mantuviera, para que no se esclareciera, para que no desapareciera la ley de secretos oficiales, el PSOE, ahora. Pero a mí me parece importante la pregunta que os han hecho por ahí. O sea, vosotros ahora, vosotras, esta sociedad estáis viviendo en una situación que nosotros ya no vivimos. Nosotros vivimos otras. Yo no voy a decir que vivo en una sociedad idílica, esta es una sociedad de mierda. Es una sociedad tremendamente desigual y es una sociedad que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y vosotros y vosotras, por ejemplo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis viviendo? ¿Cómo veis el presente? ¿Podéis soñar? ¿Podéis soñar con una sociedad diferente? ¿Queréis soñar? No sé, a mí me interesaría... Bueno, yo creo que sí que es un contexto diferente, pero a la vez sigue, bueno, lo que habéis dicho, sigue habiendo un montón de problemas. Y yo creo que los jóvenes o nuestra generación sí que igual no se ve tanto pues, en la prensa, en los medios, no lo sé, pero sí que se está organizando en diferentes maneras, sí que hay conciencia y sí que incluso se ha cogido como referencia pues, todas las movilizaciones del 3 de marzo y toda esa lucha, y por lo menos este año, por ejemplo, con el aniversario, pues sí que se está cogiendo lo de vuestra lucha con el contexto del auge del fascismo, por ejemplo, y sí que se está movilizando la juventud de diferentes maneras, pero sí que no hay una pasividad, o por lo menos no en toda la generación, nuestra generación. Entonces, yo creo que todavía pues, hay mucho camino que hacer, pero sí que hay una organización y sí que hay una lucha. Sí, un movimiento. Mi profesor lleva ya todo el curso diciéndonos que estamos ahora mismo en uno de los momentos más difíciles de toda nuestra vida, llena de decisiones, vamos a seguir estudiando, vamos a querer trabajar,
qué vamos a querer hacer. Y para muchos compañeros, esto hemos estado hablando y tal, no lo vemos nada claro, o sea, no nos vemos capaces de salir de casa, de tener nuestra propia casa, de incluso llegar a jubilarnos algunos. Que sí que es cierto que la juventud se moviliza, se mueve, se lucha, pero según lo veo yo, no nos movemos tanto como os movíais vosotros. Creo que la gente lo está dando todo ya más, lo da todo por hecho en vez de luchar por ello. Bueno, yo veo que yo aquí no tengo mucho futuro. En mi país es que es muy diferente que aquí, porque aquí no te piden tantas cosas para trabajar o tener una casa, porque puedes comprar un terreno y hacer lo que tú quieras ahí. Y es medianamente más fácil comprar un terreno y hacer una casa allí, o comprar una casa ya hecha allí. Y mantener. También es muchísimo más fácil allí que aquí. Yo personalmente no he ido nunca a ninguna de las manifestaciones. En mi familia nunca se ha hecho lo de ir. Ni siquiera mi abuelo, que estuvo, no ha ido nunca a las manifestaciones, ni de una parte de la familia ni de otra. No ven el movimiento original, ya no lo ven ahí. Ven una parte que se ha desviado, se ha ido más a lo político, que ya es político de por sí, pero a la raíz más política que habrán podido pillar y no el mensaje original. Yo iba porque mi madre era delegada de ESK hace 2 años, y pues el año anterior también fui, pero fui con mi madre también, o sea, no ha sido algo que haya salido de mí. Bueno, que le podía haber dicho que no, pero decidí para conocer un poco más historia, saber dónde vivo, más que nada. Yo sí que he ido los últimos años, la verdad, y siempre me parece, yo creo que es de las únicas veces al año que se junta como todos los movimientos que hay en Gasteiz y que todos tenemos más o menos una lucha común de diferentes maneras, pero más o menos el objetivo es el mismo, y siempre me parece como muy impactante que siempre hay un montón de gente, y hace 2 años, por ejemplo, que tocó domingo, fue impresionante, pues había todo el mundo que podía ir, que muchos no trabajaban por ser domingo, y siempre es como una sensación de, no sé, de unidad y de diferentes generaciones también, sí. Es que ahí te encuentras con toda Vitoria. Lo mismo. Yo, o sea, al principio como de tristeza, ¿no? Luego ya dije, no me voy a acordar de lo malo, me voy a acordar de que estamos aquí por ellos y por lo que hemos podido sacar y lo que dejaremos para el futuro. A mí me parece que a esta manifestación va mucha gente que durante todo el año no va a ninguna manifestación. Es decir, ahí va la gente que vivió la historia o que la han transmitido, pero que luego no va, por ejemplo, reivindicando otro tipo de temas. Va. Yo personalmente voy todos los años, no voy a los actos oficiales para nada, pero sí voy a la mani. Y claro, pues eso es lo que tú piensas, vas a la manifestación del 3 de marzo para que se esclarezca lo que pasó, para que los responsables digan por qué hicieron lo que hicieron, para que se haga justicia y todo eso, pero también porque para mí yo lo uno a las reivindicaciones que tenemos todos los días pendientes en esta sociedad, en esta ciudad, que son las que están a nivel del planeta. Todo está aquí, en este microcosmos hay todo. Tienes desde problemas el tema de la inmigración, el tema del euskera, el tema de la producción armamentística, que tenemos 200 fábricas produciendo armamento para matar por ahí a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es un poco eso. Sí, yo he estado en los 49 años y creo que, como dice Bego, esto es una manifestación que está autoconvocada.
Hombre, la comisión del 3 de marzo pone la hora, que siempre es la misma, salvo los domingos, pero está autoconvocada y no se puede manipular, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho aquel, que hay cierta partidización, vamos a decir. Lo mismo que hay partidización de los que lo niegan, son los impostores de entonces. Hay un libro que se llama La gran traición, porque la transición fue una traición de los partidos de izquierda, o que se denominan de izquierda. Pero esta manifestación anual está autoconvocada y seguirá habiendo por lo menos hasta que se reconozcan los hechos, que nos han reconocido. Y las instituciones, que ahora van a poner medallitas, no quieren hablar de qué supuso aquello. No quieren hablar, solo hablan del 3 de marzo. Y encima dicen que hubo enfrentamientos. Joder. O sea, yo creo que seguiremos yendo hasta que no se desclasifiquen los documentos, se admita la versión oficial y ya está, se esclarezcan los hechos y no va nadie a la cárcel ya. A estas alturas. Solo está vivo Martín Villa. Aquello supuso un cambio, pero no es que la sociedad pasó a ganar un poquitín más y a tener un poquitín más, no, fue una metamorfosis total, o sea, la mujer, quedan muchas cosas pendientes, ¿no?, pero fue una metamorfosis muy grande a nivel estatal, en la enseñanza, en la educación, en sanidad, en las guarderías, en las fábricas, tal. Y ahora mismo la juventud, creo yo, que tiene el reto de volver a reinventar el mundo. Porque estamos gobernados por 4 locos, pero aparte de eso tienen que reinventar, porque el mundo se ha hecho muy viejo ya. Cuando estábamos nosotros era un poco más reciente, pero el mundo era más reciente, pero ahora ya se ha vuelto una patata, es que la tierra es una patata. Entonces, la juventud tiene, yo creo que además eso es muy, yo como diría, muy interesante, ¿no? Joder, hostias, tenemos que hacer un mundo nuevo. Eso es muy interesante. Entonces, ¿cómo se hace eso? Joder, es que nosotros no sabemos. Ya somos muy viejos. Entonces, yo creo que es una cosa maravillosa porque tenéis que descubrir el mundo. Descubrir, no, hacerla. Una de las cosas, anteriormente a las huelgas, estábamos en clandestinidad, había grupos que se juntaban. Entonces, la plataforma reivindicativa que se hizo, y por supuesto en la clandestinidad había diferentes grupos políticos que trabajaban en la clandestinidad. Entonces, en lugar de llevar cada uno su libro, que al principio cada uno vendía su libro, entonces un gran avance fue que por encima de las siglas se llegara a conformar una plataforma reivindicativa igual para todos. Yo, por ejemplo, ahora veo que eso es casi imposible. Es como una atomización. El otro día hablaba con una chica joven que, hablando de la atomización, y le dije, es que a mí, por ejemplo, ahora mismo hay gente que está trabajando, gente joven, que está haciendo cosas muy interesantes, que está trabajando, que trabaja muchísimo y tal, pero veo mucha división y veo mucha jerarquización. Y digo, es verdad que es como si a mí me recordara cosas de hace 40 años, esa atomización, ese sectarismo, un sectarismo terrible. Y creo que perdemos fuerza, perdemos energía, perdemos riqueza, y esa sectarización que hubo, a mí sí me parece que la gente joven, como yo me he equivocado, como decía Charlot, hay que equivocarse. Yo me he equivocado y luego pues y me sigo, afortunadamente, me sigo equivocando, voy reflexionando, ¿no? Esa atomización era más justificable hace 40 o 50, es decir, porque estábamos en una dictadura donde estábamos atrincherados, que tenías que tener mucho cuidado de comunicarte, de hablar, de no sé qué. Pero ahora no es la situación de la dictadura. Para que exista ese sectarismo, no es la misma situación. Y hoy sí creo que hay que tener una reflexión, hay que buscar mínimos comunes denominadores que unan a los diferentes grupos para poder hacer cosas. Si no, es un desastre, es un desastre. A mí personalmente me parece. Yo creo que tendrían que intentar participar
pues tú has participado en centros cívicos, siempre hay grupos diferentes, lo mismo en las universidades, en todos los sitios, los institutos, en la escuela, en los barrios. Intentar participar, llevar lo que a ti se te ocurre, aprendes una cosa, aunque el otro no diga lo mismo que tú, a lo mejor te pones a hablar, resulta que estáis pensando igual. O sea, es que el que cada uno quiera que lo suyo es lo que es, eso no es así. Si empezamos a hablar qué es lo que ha pasado y sigue pasando en distintos idiomas y no entendemos ni una palabra de cada, yo os animaría a eso, que sigáis estudiando todo eso, pero sobre todo estudiar lo que es la sociedad, el futuro que nos espera, que os espera más a vosotros más tiempo, y cómo queréis que sea. Que estamos hablando, que no hay posibilidad de pisos, no hay trabajo, ¿no? Estudias y luego tienes que estar trabajando por 4 euros que te pagan en un bar sirviendo mesas, o sea, pues todo eso, intentar entre todos pues, hablar y todo bueno, como todo, peleando, discutiendo, intentar mejorar todo lo que os parezca que hay que mejorar, porque además ahora ya, como todo es técnica y todo es IA, pues ya... A mí me parece que implicarse, ¿no? Implicarse por cambiar este invento horrible, que tenemos una sociedad terrible, ¿no? Y en la ciudad, cada uno donde esté, desde lo local, alguien dijo pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Implicarse, comprometerse, reflexionar, debatir, no creerse, o sea, tener sentido crítico. Yo por ahí veo el tema, no tener miedo a equivocarte, reflexionar y tirar para adelante, ¿no? Y buscar tu lugar en el mundo para que ese trocito que sí puedes controlar, pues sea más vivible y más digno para las personas, ¿no? Y eso se puede hacer en la ciudad que vives, pues dedicar tiempo, salir un poco del ombligo. Conversación y educación. Es cierto que en los colegios y tal se habla poco no solo del 3 de marzo, se habla poco de historia de España en general. Se habla de los tiempos de Carlos III, Carlos V, los reyes viejos. Claro. Pero no se habla de, por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera, no se habla de Franco, no se habla de la transición, no se habla de esas cosas. Por lo menos en mi colegio no se habló de esas cosas, no sé los demás. Pero sí se necesita conversación y más educación al respecto de todos los movimientos sociales, de toda la historia en general. Y esa conversación, pues, que no sea tan censurada, que sea o sea, no muy cruda, sí, sino que lo suficiente para concienciar a la sociedad. Yo estoy de acuerdo. Sí que pues habría que hacer cosas así, hablar con los más mayores que lo vivieron, me parece lo más interesante. Y luego, pues para, no sé, la segunda parte de la pregunta, yo creo que para cambiar algo lo primero que hay que hacer es lo que habéis dicho, de salir de lo individual y empezar a preocuparte por la comunidad que tienes alrededor y ya de ahí pues partir a buscar pues diferentes caminos o ya ir hablando con gente y conociendo diferentes situaciones y que no son tu realidad pero que también te conciernen, yo creo.